acuerdos se adopten, ¿no?, sin las formalidades del caso. No puede ser válido un acuerdo que no tenga una convocatoria adecuada. Por ejemplo, yo no puedo citar a una asamblea general, no puedo convocar diciéndoles: se citan los señores delegados para tratar los siguientes puntos. Agenda, asuntos de interés general para la cooperativa. ¿Qué va a estudiar usted para venir a la asamblea? ¿Qué información tiene? Ninguna. Es nula. ¿Por qué? Porque la ley establece que los delegados deben conocer todos y cada uno de los puntos que se van a tratar y tienen que tener la información a la mano. Es decir, hay formalidades que hay que cumplir. Luego, hay otro límite, el orden público. Ustedes que han sido policías y son policías saben lo que es el orden público. No se puede adoptar acuerdos en contra del orden público ni las buenas costumbres. Yo no puedo decir: señores, como la cochera que tenemos en Jesús María, ¿no?, no está dando buenos resultados. ¿Qué tal si ahí ponemos una discoteca, ¿no? Y estamos enterados que en el sur del país, ¿no?, en la discoteca, aprobado eso, en las discotecas se vende todo, trago, eso sí es buen negocio, y si vende crack, mejor. Acordado, acuerdo nulo, porque va en contra del orden público y las buenas costumbres. Es decir, no se puede adoptar cualquier acuerdo. Existen límites. Uno de ellos es la ley, la otra el orden público, las buenas costumbres. Como eso se lo puedo poner infinidad de ejemplos. 2. Otro límite es el estatuto. Son nulos, dice la ley, los acuerdos adoptados con omisión a las formalidades de publicidad prescritas contra las estipulaciones del pacto social o del estatuto. Y de repente más adelante vamos a ver que hay algunos acuerdos, ¿no?, que aparecen como que no se hubieran cumplido el estatuto. Y van a ver qué problemas trae. Y en esto, la ley, esto lo he puesto a propósito, le da facultad al Consejo de Vigilancia para estar atento si la Asamblea General está cumpliendo con la ley y el estatuto, o está contraviniendo el orden público a las buenas costumbres. Para eso, la ley le da la facultad al Consejo de Vigilancia de dejar constancia en su libro y en las de actas de asambleas qué aspectos de la ley o del estatuto han sido vulnerados al adoptar esos acuerdos. Tiene esa facultad el Consejo de Vigilancia. Por si acaso, es el inciso 18 del artículo 31 de la ley. Los reglamentos. La Asamblea no puede adoptar acuerdos contrarios al reglamento de elecciones ni relativos a las atribuciones de que la ley o los estatutos asignan a otros órganos de la cooperativa. El orden público. Conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento obligatorio y de cuyos márgenes no se puede escapar ni la conducta del Estado ni la de los particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas y coactivas de ser necesario recurrir a ellas. Las buenas costumbres. La inobservancia de las reglas de la convocatoria tendrá como consecuencia la nulidad de los acuerdos adoptados en la Asamblea General. El reglamento es otro límite. Estamos viendo cuáles son los límites. Hemos visto la ley, hemos visto el orden público, el estatuto, los reglamentos. No podemos adoptar acuerdos salteándonos o violando las estipulaciones de los reglamentos. Vamos descubriendo que la Asamblea, a pesar de ser órgano supremo, no es el todopoderoso. Tiene su límite. El orden público, no podemos, como ya les dije otro ejemplo, no podemos decir: oiga, como la ley que va a salir, no nos conviene en muchos aspectos,
¿Qué tal si esta asamblea acuerda salir a bloquear todas las calles? ¿Qué dicen ustedes? Aprobado. Acuerdo nulo. No podemos adoptar ese tipo de acuerdos porque va contra el orden público. Otro límite de la asamblea. Las buenas costumbres, como ya les dije, ¿no? También es otro límite, ¿no? No voy a poner más ejemplos en esto porque quiero adelantar un poquito más. Ustedes, pasemos señor. La composición. La composición de las asambleas es 100, pero no necesariamente tiene que ser 100. Hay cooperativas que tienen 60, 70. ¿Por qué? Porque esto no está dentro de la ley. Hay una disposición del INCOP, pero para las cooperativas agrarias, que luego se hizo de cumplimiento para el resto de las cooperativas, hasta un máximo de 100. El nuevo proyecto de ley también repite lo mismo, ¿no? Pero pueden ser menos, ¿no? Hay cooperativas que tienen menos, ¿no? Ahora, yo quiero aclarar, no está coactando la libertad de los señores delegados. Ese es lo mismo. Ese es lo mismo. Ya, ese es lo mismo. ¿El fútbol tiene reglas o no tiene reglas? ¿Qué pasaría si no tuviese reglas? En la regla dice que foul dentro del área es penal. Mala intención es tarjeta, o amarilla o roja. Pero eso no limita la jugada del jugador. El desempeño del trabajador son las reglas que tenemos que cumplir sí o sí si queremos jugar. Sí o sí que tenemos que cumplir si queremos que la asamblea adopte acuerdos correctos. Esas son las reglas de la ley. Otra cosa son las intervenciones de los delegados dentro de la asamblea. Estamos viendo primero las reglas que norman las asambleas, no las limitaciones de los delegados. La renovación es por tercios, esto también repite la ley. Doctor Teddy, sí, diga. Una preguntita. En cuanto a la composición y nuestro estatuto de Santa Rosa, ahí señala 100 delegados. 100 delegados. ¿En qué norma está escrito que es 100 y no puede ser menos? ¿En qué norma está escrito? No, es una resolución 011 del año porque la ley no dice. No, la ley no dice. Dice por delegados. La ley dice 100 delegados. Eso de 100 está en una resolución del INCOP el 011, pero no me acuerdo el año, ¿no? ¿Está vigente esa norma? Sí, nunca se derogó. O sea, por eso que... De ahí nace los 100. Lo que no quiere decir tampoco que si no vienen 100 no hay asamblea. Ah, definitivamente. Aclaro. Basta que tenga usted 50 más 1, ¿no? En la primera convocatoria no hay problema. No es necesario que tenga los 100, ¿no? Tampoco que siempre deba tener usted 100. Si la asamblea puede funcionar con 51, ¿no? ¿Qué mayoría? Si tengo 70 hábiles vigentes no hay problema. El comité electoral verá si es necesario cubrir o no cubrir, hacer de asamblea elecciones complementarias o no, pero no es obligatorio. Lo obligatorio es que haya un quórum mayor del 50%. ¿Sabe por qué? Disculpe usted, doctor. ¿Sabe por qué le da la pregunta? En una reunión conjunta del comité electoral con unos integrantes decían, ¿no?, que tenemos demasiados delegados en lío. Prácticamente en la avenida Bantaje hay 4 o 5 en el centro de Río. Es decir, podríamos, ¿cómo se llama? Tener menos delegados y hacer más, que le digo, más funcional nuestro sistema cooperativo y permitir pues también, como se llama, el costo-beneficio que significa, ¿no? A ver si A ver, lo que pasa es que en las cooperativas existe un principio fundamental que es la democracia. Eso es un principio básico que viene desde 1844, ¿no? Entonces, y es un principio fundamental.
así como la igualdad de derechos, es la democracia. Entonces, los delegados pueden ser 100, pueden ser 60, pueden ser 99. No le hacen ni más ni menos a la cooperativa. ¿Por qué? Porque esta es la única cooperativa. No, he visto otra, pero hacen otra función. Que acá los delegados en su zona tienen algún tipo de función. En otras no, porque la ley no lo permite. Porque si no, los delegados estarían cumpliendo funciones administrativas, que es lo que no quiere la ley. El delegado es delegado y hace valer sus derechos dentro de la asamblea. La técnica dice, el delegado es a la asamblea como el pez es al agua. El pez fuera del agua, bueno, el delegado fuera de la asamblea es un socio que tiene condición de delegado, que lo va a hacer valer sus derechos en la asamblea. Acá creo que hay algunas funciones que le dan en la zona, pero eso es un adicional, es un plus, ¿no? Y creo que la nueva ley, lo vamos a ver eso el día jueves, creo que la ley lo quita, Bueno, entonces, si la cooperativa tiene un consejo de administración, tiene gerencia, la gerencia con sus administradores son los encargados de dar y brindar los resultados positivos, favorables de su gestión. ¿O acaso los bancos tienen delegados en cada sitio? No hay, pues, lo que se maneja gerencialmente. Así es como se pretende manejar todas las cooperativas desde hace tiempo. Solamente que queremos participar mucho más y más y más. Eso está bien, pero creo que la ley viene a corregir algunos aspectos de ese tipo. Pasemos, por favor. Escuchen bien. ¿Quiénes pueden solicitar la convocatoria a asamblea? La mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Pudiese ser que frente a la solicitud de una asamblea extraordinaria, presidente y secretario no quieran. Si hay mayoría, aunque no quiera presidente y secretario, se aprueba el acuerdo y hay que convocarlo. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría del Consejo de Administración puede solicitar la convocatoria. No lo convoca, no confunda. La mayoría puede solicitar la convocatoria. Si se aprobó por mayoría, el Consejo está obligado a convocar. ¿Quién puede solicitar también? El Consejo de Vigilancia. Acá falta definir, en el caso de ustedes el 40% falta de los delegados hábiles, ¿no? De los delegados hábiles. ¿Qué pasa si a pesar de la solicitud de ustedes, el Consejo de Administración no convoca en el tiempo y plazo establecido? Pueden recurrir al juez de la localidad para que lo convoque. Es decir, no puede dejarse de hacer convocatoria. O lo hace el Consejo de Administración, o lo hace el Consejo de Vigilancia, o lo solicitan los delegados, y si no, van al juez, dependiendo. Puede ser el juez de paso o el juez de primera instancia, dependiendo. En este caso no aplica para ustedes, los socios hábiles. A ver, señor. Si es dirigido la solicitud al juez de paz letrado, como dice usted, o al juez de primera instancia, explique por favor esa parte. No, la asamblea se solicita al Consejo de Administración. Si el Consejo de Administración no lo hace, con toda la documentación, pero cuando se solicita una asamblea, hay que solicitarlo sustentando la agenda. O sea, no es cuestión de solicitar, yo pido tal cosa, ¿no?, que se venga a hacer. No, usted tiene que justificar por qué ese problema debe ser tratado por la asamblea. Si usted agotó ante el Consejo la solicitud y no le hacen caso, de acuerdo a como está establecido en el estatuto, entonces usted dice, muy bien señor, ya que usted no me hacen caso, yo solicito al juez, puede ser de primera instancia, dependiendo, porque
si es Lima por acá, le va a corresponder de repente al juez comercial. Hay una discusión acá en Lima. Todo lo que sea empresas pasa a los juzgados comerciales y la cooperativa es considerada empresa. Y ahí donde no hay, ven los jueces de paz letrados o el juez de primera instancia. Entonces, ya es cuestión de la mecánica dependiendo dónde se encuentre. Entonces, pasemos, por favor. Por favor, me ayudas, Lindsay. Número 7. Convocatoria sobre las reglas sobre las convocatorias. Regla general. El Consejo de Administración, en el tiempo, modo y forma que establezcan el Estatuto y el Reglamento de Asambleas Generales. Excepciones. El Consejo de Vigilancia, cuando habiendo este órgano requerido el Consejo de Administración para que convoque, este no lo hiciere, en los casos contemplados en el artículo 31º, inciso 16.1 y 16.2 de la Ley General de Cooperativas. Sanción general, artículo 27º, inciso 3. Remover al Consejo de Vigilancia cuando la Asamblea declare improcedente o infundado los motivos por los que este órgano le hubiere convocado en el caso previsto por el artículo 31º, inciso 16.2 de la Ley General de Cooperativas. El juez, cuando el Consejo de Administración requerido por el Congreso de Vigilancia o de los delegados no lo hiciere, la convocatoria judicial tiene que ser solicitada en la forma, modo y tiempo establecidos en el Estatuto o el Reglamento de la Cooperativa. Explico brevemente. La regla general es quien convoca asambleas generales es el Consejo de Administración. Las excepciones, el Consejo de Vigilancia solamente en 2 casos y luego el juez. En el caso del Consejo de Vigilancia, dice el artículo 31, inciso 16, que el Consejo de Vigilancia puede solicitar la convocatoria al Consejo de Administración si el Consejo de Administración no lo hubiese convocado en el plazo establecido en la ley y el estatuto. Supongamos que el Consejo de Administración, como ha sucedido acá, no convoque Asamblea General antes del 30 de marzo. El Consejo de Vigilancia requiere, convóquelo usted, señor. No lo hace caso, entonces el Consejo de Vigilancia lo convoca. En ese caso lo convoca directamente. El segundo caso, cuando existen graves irregularidades o se encuentren graves deficiencias en el incumplimiento de la ley, escuchen bien, graves incumplimientos a la ley, al estatuto o acuerdo de Asamblea General. La primera es cuando no se ha convocado en el plazo que establece. La segunda, cuando existen graves irregularidades, sean legales, de cualquier tipo. Pero la ley dice, cuidado que no sean graves. Y usted convoque a una Asamblea General aduciendo que hay graves irregularidades. La ley dice, si el Consejo de Vigilancia los convocó para una asamblea y la agenda dice graves irregularidades y la asamblea declara que las irregularidades no son graves, son simples irregularidades que pueden ser solucionadas por el Consejo de Administración, porque ahora tiene que irse el Consejo de Vigilancia. Esa es la sanción que ha establecido la ley. Por eso dice el artículo 27, inciso 3, facultad de la Asamblea General remover al Consejo de Vigilancia cuando la Asamblea declare improcedente o infundado los motivos por los que este órgano lo hubiera convocado en el caso previsto del artículo 31, 16.2 de la Ley General de Cooperativas. Esto se puso en la ley porque durante la vigencia de la ley 15.260, que es la anterior a esta,
el Consejo de Vigilancia tenía facultades para todo. Y las cooperativas en las cooperativas había una asamblea por mes, por lo menos. Y terminamos en el año 90 con la quiebra de la mayoría de las cooperativas. Entonces, la ley vino a corregir el asambleísmo. El por quítame esta paja, convocar asamblea. Ahora dice, como es el soberano, la Asamblea General, al soberano solamente le vas a llamar para que vea problemas importantes o muy graves. Si lo llamas para asuntos que no son graves, lo mentiste pues, y la mentira se paga. La Asamblea decidió de que no son graves, tiene que irse el Consejo de Vigilancia. Dígame. Buenas tardes. Hablando sobre ese punto, hace algunos años acá en esta cooperativa vivió algo similar a lo que está indicando, al caso, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Consejo de Administración, el presidente, en esa asamblea modificó el estatuto, modificó diciendo que se podían reelegir, ¿no? Entonces se reeligieron y quisieron inscribirlo en los registros públicos, pero no pudieron porque era ilegal, ¿no? Porque todavía no se habían inscrito los estatutos, ¿no? Porque está en vigencia todavía el estatuto anterior donde decía que no a la reelección, ¿no? Entonces, a raíz de eso, el Consejo de Vigilancia, observando el estatuto de ese entonces, convocó a asamblea, ya que el Consejo de Administración no quería convocar a asamblea, ¿no? Convocó a asamblea y se hizo la asamblea, efectivamente. Pero el Consejo de Administración, el presidente, todo, con los asambleístas delegados, agarraron y dijeron que el Consejo de Vigilancia se vaya por haber cumplido esa situación de lo que dice el estatuto, ¿no? Entonces usted dice que cuando la asamblea determina que no es un asunto grave, no es un punto grave por la cual ha convocado a asamblea, entonces la pregunta es si el hecho de modificar el estatuto y reelegirse inmediatamente y no inscribirse en los registros públicos por ser ilegal, ¿es grave o no es grave? Y si es grave, ¿por qué lo sacaron al Consejo de Vigilancia? Hay cuestiones que no puedo contestar porque no los conozco. Como abogado soy muy responsable. Para absolver su pregunta tendría que tener yo los documentos y leer el caso como para decirle si es grave, el Consejo de Vigilancia tenía razón. Si los hechos han sido graves, el Consejo de Vigilancia tenía razón de convocar. Y lo que es más, debería haber pedido la destitución de los restos de los consejos. ¿Qué ha pasado con la votación? No lo sé. ¿Cómo es que los asambleístas decidieron más bien votar a los que querían moralizar, ¿no? Y que se quede el resto? No sé esa parte. De verdad. Pero eso lo entiende, doctor. Eso entiende. Yo me cierro los oídos. Doctor, pero eso es algo legal que le faculta al Consejo al denunciante votar. Por eso le he puesto ahí en el texto que tiene el artículo de la ley, y también es igual al del estatuto. Eso lo dice la ley, no lo estoy diciendo yo. Está en la ley, el artículo 27, el inciso 18, eso lo dice. Si se cumple o no se cumple depende de los asambleístas también. Mucho depende de los asambleístas. Yo he visto en una cooperativa, a pesar de la prohibición, no sé cómo encuentran ideas y a veces abogados que se prestan para eso, para establecer reelección indefinida en caso de que sea buena gestión, ¿no? Hay cooperativas que tienen reelección indefinida si es que hay buena gestión. En otras prórroga de mandato. Acá también hubo prórroga de mandato. Hubo prórroga de mandato y con informe legal. Me pasaron el caso para estudiar. Era totalmente irregular.
¿Cómo se puede prorrogar el mandato cuando la ley es expresa? El mandato empieza aquí y termina acá. No se puede prorrogar, no hay prórroga. Entonces, repito, la ley es una cosa, la práctica, por eso estamos haciendo esta pichanguita, ¿no? Para que ustedes estén atentos a esta cosa. Yo sé que no va a suceder, pero más vale prevenir. Muy bien, pasemos. Los requisitos de la convocatoria ya ustedes lo saben, ¿no? Que debe ser totalmente claro la convocatoria. No se puede convocar obviando la dirección expresa. Por ejemplo, lugar de realización de la asamblea, ¿no? El local del Club Las Villas. Oye, ¿qué me dices con eso? ¿A dónde me mandas? ¿No? La ley dice que tiene que especificar usted el domicilio, el lugar exacto donde se va a realizar. No se puede convocar con agendas ambiguas, ¿no? Tratar problemas urgentes, ¿no? O tratar problemas de importancia para los socios. ¿Qué me estás diciendo con eso? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a votar? Y si por ahí me metes la compra de un terreno, y si por ahí me metes prórroga de mandato, esos son aspectos importantes. No, la ley prohíbe eso. El acuerdo debería ser nulo. Lo que hay que evitar es la trampa, ¿no? Porque siempre encuentran la gambeta para sacarle la vuelta a la ley. Eso nos hace mucho daño. Pasemos, por favor. Debe estar suscrita por el presidente y el secretario. La convocatoria es firmada por los que representan a la cooperativa, no por todo el consejo. Presidente y secretario. Debe contener, además de la primera y segunda citación, mínimo 30 minutos, en caso de ustedes una hora. ¿Por qué? Porque aquí también había trampa. Se sabía que es bien difícil llegar a una hora determinada. A mí me ha pasado tantas cosas en San Juan del Lurigancho, en Villa El Salvador, donde en la peor hora, ¿no?, le citan a Asamblea General y 30 minutos después con los que haya. Cuando los otros llegaban, porque era imposible llegar, ya se habían adoptado muchos acuerdos. Sí. Entonces, la ley establece primera convocatoria y segunda convocatoria, que hay que distinguir de lo que es la